Muy buena noche, Dios les bendiga. Un gusto saludarles aquí nuevamente en este canal para compartir la palabra de Dios. Es este momento. Y bueno, pues tenemos el mensaje de esta semana, esperando también que se encuentren bien y que Dios nos dé entendimiento tanto para expresarme como para que pueda tener esa comprensión quien esté escuchando. Vamos a orar para comenzar, mientras tenemos que ir al Evangelio según Juan, en el capítulo 8 desde el versículo 1. Y mientras lo buscan, vamos a comenzar con esta oración. Muchas gracias, Padre, por un día más que nos has dado, por una semana más. Gracias porque has puesto en el corazón de quienes están escuchando el recibir tu palabra. Te pido que sea aplicada para su vida, que lo hagan correctamente, que dejen sus pecados, que se alejen de todo lo que les hace daño. Y en mí te pido que pongas esa expresión correcta para aclarar este capítulo que se va a exponer, para transmitirlo y predicar de la manera más concisa, más correcta, y que podamos tener este aprendizaje para toda la vida y para darte la gloria, tanto en nuestras acciones que hacemos voluntariamente, como en nuestra comunión contigo, en el trabajo, en el hogar, con la familia y en todo lugar. Gracias por permitirnos este espacio nuevamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces vámonos a Juan capítulo 8 y empezamos desde el versículo 1 en la parte de la mujer adúltera. Vamos a ir tomando en cuenta todo esto. Dice: Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Bueno, pues aquí estamos iniciando con el contexto, cómo la gente ha estado siempre receptiva para las enseñanzas de Cristo en este tiempo. Y bueno, pues hay que recordar que esas enseñanzas se han transferido a la palabra escrita, de lo que él estaba comunicándoles en ese momento. 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Aquí no solo es la prueba para la persona que estaba cometiendo adulterio, sino también intentaban probar a Cristo, buscando cualquier error, cualquier fallita que pudieran encontrar en lo que estaba transmitiendo, en lo que profesaba, buscando que fuera en contra de lo ya establecido y de la fe
que se encontraba en el sistema de la ley. Hay que recordar que los fariseos siempre tenían un conocimiento, solían tener un conocimiento de la palabra, pero la aplicación no era efectiva, no lo llevaban a cabo y siempre pues era sentirse los más santos, los más conocedores de la misma ley, como lo había dicho, y no es lo mismo conocer o saber que aplicar. Y entonces aquí estamos viendo esta prueba. ¿Qué podrían decir los fariseos si se busca cumplir la ley al pie de la letra y que Cristo dijera, por ejemplo, que había que apedrear a la mujer que cometió adulterio? Entonces posiblemente los fariseos hubieran tenido estos argumentos en contra de Cristo para decir que el amor que estaba predicando no era del todo correcto o no era del todo cierto como lo estaba tomando en cuenta. Pero bueno, aquí lo importante es lo que sucede después. Número 6, y como lo había comentado, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y entonces tentándole para poder acusarle. Es sorprendente cómo muchas personas quieren poner a prueba a otras, haciendo creer que desconocen de algún tema, de alguna situación, buscando saber cuáles son las formas en las que reaccionaría otra persona, midiéndola o buscando que caiga incluso en trampas de este tipo. Es normal que la gente pueda poner ese tipo de trampas. Hay que recordar que si Cristo estuvo o quisieron intentarlo con él, ¿qué nos puede dar a entender que a cualquiera se lo pueden aplicar? Más estando con Dios todos los días y dedicándose a la comunión correcta, sabemos que esto no es aplicable, porque si es la voluntad de Dios, Él nos libera o no permite que caigamos en ninguna de estas situaciones. Pero, en fin, es muy triste que la gente que está en el mundo siempre busque poner trampas, siempre busque alguien culpable de su pecado, de su vida, que no sean ellos mismos. Es pues muy malo eso. Pero bueno, pues aquí Dios permite que convivamos con las personas del mundo para aprender a amar a esas personas, amar al prójimo, amar a los enemigos. Por eso las personas están ahí a un lado y por eso Dios las ha puesto en nuestras vidas. 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y bueno, pues aquí tenemos en cuenta este mensaje que se ha vuelto muy famoso porque en muchas ocasiones que se representa a Cristo, por ejemplo, en alguna película, en alguna miniserie, tenemos este escenario que se toma en cuenta aquí en la palabra, señalando algo que hemos repetido mucho en este canal, que no hay nadie que se encuentre libre de pecado. Todos podemos cometer algo
pequeño o grande, pero a final de cuentas estamos en la parte de cometer un pecado. Hay, por ejemplo, pastores, uno de ellos dice: ahora sí prometo que voy a intentar lo mejor posible evitar el pecado. Y dice evitar, no dice que va a tratar de no pecar. Y de repente alguna mala palabra, algún pensamiento indebido, y bueno, pues él le pide perdón a Dios, tal vez al final del trabajo, al final del día, porque sabe que pues eso prácticamente es imposible. Y bueno, aquí, como les decía, la gente lamentablemente, pues tenemos varios tipos de personas del mundo, cómo se conducen con el pecado. Tenemos gente que ya lo normalizó, que piensa que hacer ese acto indebido es algo común, que es como respirar. Por ejemplo, gente que miente muy seguido y que no sienten culpa alguna, ningún tipo de arrepentimiento. Tal vez puedan sentir remordimiento al ver alguna consecuencia que se genere por estas mentiras, pero hay que recordar que no es lo mismo remordimiento y arrepentimiento, porque el primero simplemente es sentirse mal por uno mismo y después de recuperarse volver a cometer este tipo de acciones indebidas. Y en el segundo caso, el arrepentimiento es alejarse lo más posible de ese tipo de acto para que ya no sea frecuente y, si Dios así lo permite, ya no suceda en alguna persona. Entonces, tenemos gente que piensa que es normal estar pecando, que es normal mentir, es normal robar, que así debe hacerse, que si no hay nadie que te obstaculice en eso, entonces no está mal. Si nadie te reprende, piensas que puedes seguir haciéndolo. Y entonces, pues tenemos ese tipo de personas. Otras personas, por ejemplo, no tienen conciencia de que están pecando, de que están haciendo algo indebido. Piensan que es algo bueno, algo que pues se debe hacer. Tenemos gente que sabe que está pecando, pero no le importa o se le olvida, se siente mal un momento y simplemente vuelve a hacer lo mismo después. Entonces, pues aquí tenemos que prácticamente todas las personas caen en algún pecado, cometen algo indebido en el día. Si tuviéramos esa atención para estar contando, pues posiblemente serían incluso varias veces. Y por eso cuando él dice que lance la primera piedra, nadie se atreve, como lo sabemos. 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Qué podría ser que en este caso salieran los mayores primero? Podría ser que su experiencia y la conciencia desarrollada gracias a Dios en ese momento les hacía reflexionar más rápido de que eran personas pecadoras. O quizás podría ser que, como llevaban más años de vida, sus pecados iban apareciendo uno a uno y
generaban ese cargo de conciencia porque al ser más grandes tenían tal vez pues un historial mayor de pecados. Bueno, pues no necesariamente se especifica aquí, pero lo que sí sabemos es que ni los jóvenes ni los más grandes están pues exentos a este tipo de situaciones. Y como lo dicen así, los jóvenes suelen pecar en cuestiones de rebeldía, en cuestiones de hacer algo indebido porque alguien más les dijo, porque no sabían que eso era pecado, por querer encajar en algún grupo, etcétera. Y en cuestión, pues de los más grandes tampoco estaban exentos. Hay que recordar, por ejemplo, esas personas mayores que son del mundo y que sienten que todos los deben de respetar por la edad que tienen. Y bueno, pues obviamente todos merecemos ese respeto, pero hay gente que siente que merece respeto y no respeta. Entonces todo tiene que ser mutuo en este sentido. Entonces, bueno, quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. En el número 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces nos estamos dando cuenta que cuando se genera arrepentimiento, el pasado como tal no es tomado en cuenta por Dios para una persona que ha nacido de nuevo. Sí tenemos experiencias, sí tenemos acciones de diferente tipo, pero en la parte del pecado, si una persona nace de nuevo, el que haya hecho cosas malas anteriormente no le va a restar o le va a quitar pues esa bendición de haber nacido nuevamente. Entonces, pues siendo Jesús, siendo Dios, Él tampoco decidió condenar a la mujer, pero le dijo que no pecara más. Se trata de estar con Dios para evitar caer o reincidir en este tipo de situaciones o cualquier tipo de pecado que estemos acostumbrados a cometer. Aquí lo importante es cortar, no volver a realizarlo, aprender este tipo de situaciones, cuáles son las consecuencias, no dejar lo malo por temor a ser castigados, por temor al juicio eterno, sino más bien dejar de hacer lo malo y arrepentirse por amor a Dios, por quererlo buscar y conocer todo lo que Él haya decidido colocar en nosotros, todos esos misterios, ser revelados a través de su palabra. 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estamos hablando de la vida eterna. Y bueno, pues aquí lo señala: no andar en tinieblas, tanto en vida como después de la misma. Andar en tinieblas en vida podría asemejarse a no tener conciencia de lo que es malo, de lo que es bueno, a seguir en esos delitos y pecados de los que mucha gente se encuentra todavía
pues realizando, cometiendo. Esto nos enseña también pues a tener conciencia de qué estamos haciendo mal, de que Dios nos revele esos pecados que nos son ocultos. Todo eso es muy importante para mantenernos siempre en ese camino de Cristo, y Él es el que está señalando esto. La luz del mundo es Jesús, nos está dando ese camino a través de la palabra, nos está dando esa conciencia para evitar el pecado y no andar en tinieblas ni en la parte del juicio eterno, sino la luz de la vida es refiriéndose a la vida eterna de esta manera. 13. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Entonces, aquí está tomando eso en cuenta. Nosotros sabemos de la parte de la Trinidad, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí está señalando que está enfatizando más bien que Padre e Hijo son Dios y son personas. (18) Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre, pero si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Aquí estamos dándonos cuenta nuevamente, pasajes bíblicos que refieren a que Cristo es el camino, es la verdad y la vida, que nadie ve al Padre si no es por Cristo. 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Y bueno, pues coloquialmente nosotros señalamos o nosotros decimos que cuando toca, pues tiene que tocar. Pero como en este caso no es la hora todavía para que Cristo tenga esa muerte de cruz, entonces nadie le tomó, porque esa es la voluntad de Dios. 21. Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿Acaso se matará a sí mismo, que dice: A donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y él les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y nosotros recordamos que es muy expreso lo que dice aquí en la palabra de Dios. Es muy explícito como lo señala en la parte que dice que quien no es hijo de Dios es hijo del diablo. Y precisamente los fariseos creían que ellos eran hijos de Dios y que Cristo es hijo del diablo. Por eso señalaban que si se iba a suicidar para irse con esta persona que estaba hablando, que es su padre, dando por hecho que Dios no era su padre.
pero bueno, pues aquí lo especifica como tal Cristo, diciendo que Él es de arriba y ellos son de abajo. Entonces sabemos de quién es Padre, quién es el Padre de Cristo y quién es el Padre de los fariseos que estaban en esta parte. (24) Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aquí está reforzando esa parte. Quien no sigue a Cristo, quien lo niega, tenemos varias religiones que se dedican a señalar que Cristo fue un hombre, un ser humano común y corriente que no fue Dios, vaya, porque si es hombre y es Dios, cuando baja para acá, para la tierra. Y bueno, pues hay gente que dice que es una persona normal y que Dios no es. Hay gente que dice que es un profeta. Hay gente que dice que Cristo y el diablo son hermanos y que hay que adorarlos a los dos. Hay muchas cosas que no son correctas de acuerdo con la palabra y que, bueno, pues están dando referencia a esto que estamos comentando. Y bueno, pues señalando aquí también que los fariseos en sus pecados van a morir. Y obviamente esto dando por referencia a que por esas personas no iba a ser tomado el sacrificio de Cristo, como en otras religiones que dicen que todos somos hijos de Dios y que Cristo se sacrificó por todas las personas, cuando sabemos que no es así. (25) Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Aquí quienes han predicado, pues no me dejarán mentir. Hay gente que parece que se enoja, que lo que está en la Biblia, como no es algo que a ellos les han enseñado, piensa que es una secta, piensan que como no lo están viendo no tienen por qué creer, se burlan, se enojan, se ríen de uno, lo quieren cuestionar, confrontar, lo quieren poner a prueba. Pero bueno, tenemos que es porque estas personas no entienden, no comprenden, no saben cuáles son los caminos de Dios, no saben de qué manera seguirlo, y porque no han nacido de nuevo, Dios no está en sus corazones. Pero bueno, por eso siempre se tiene que dedicar el ser humano a buscar de Dios, y como siempre lo decimos, en su palabra, en el análisis de la misma, en la oración, en la comunión con los hermanos también, para aprender muchas cuestiones que son de Él. Y bueno, pues aquí para finalizar tenemos esos dos puntos importantes: que todos somos pecadores, pero lo importante es aprender a acercarnos a Cristo, tener ese aprendizaje y evitar pecar nuevamente por medio del arrepentimiento que Él nos da. Y el otro punto es que nadie va al Padre si no es por el Hijo, y obviamente el Espíritu Santo que mora en los corazones de las personas que han nacido de nuevo. Y dentro de este segundo punto, recordar
que las personas que no son de Dios no comprenden nada de lo que se está escribiendo en esta palabra. Vamos a orar para concluir y que Dios nos lleve a practicar este aprendizaje y a predicar. Gracias por esta palabra que nos brindas, Padre, porque nos has guiado y nos has enseñado a estos dos puntos muy importantes, seguirlos. Te pido que los llevemos a la práctica, como he dicho, que no seamos solamente oidores olvidadizos, que perfecciones esa obra en nosotros, en nuestras familias, que toques esos corazones que no tienen esa disposición de escucharte, de seguirte. Ponemos por eso en tus manos las familias, nuestros trabajos, nuestra parte económica y por supuesto la parte de la salud, para que nos encontremos también en una buena condición. Te pido que nos ayudes a comprender tu palabra, a buscarte, a servirte de la manera que tú solicitas que trabajemos, que lo hagamos de la mejor forma. Pongo en tus manos las vidas de todas las personas en este día, en esta semana, y te pido que nos permitas la siguiente también compartir tu palabra. Gracias por tu misericordia y por esa bondad que en nosotros se manifiesta porque así lo has decidido, porque solo tú eres bueno. Gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les guarde, Dios les bendiga, y como siempre lo tomamos de esta manera, si es su voluntad, el próximo domingo, el próximo fin de semana, estaremos compartiendo nuevamente su palabra. Que Dios les bendiga y se encuentren bien. Hasta luego.